Bienvenidos a su programa Es Tiempo de Servir. Hoy contamos con la visita de Luis de Sousa. Luis es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y se desempeña como investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Además, es un experto en políticas de integridad y lucha contra la corrupción y hoy compartirá con nosotros sus conocimientos y experiencia en relación con los conflictos de interés a los que nos enfrentamos los servidores públicos todos los días. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenos días, estoy bien. Pues coméntanos, ¿qué debemos entender por conflictos de interés y qué situaciones nos enfrentan con esa posibilidad? Bueno, todos los días estamos confrontados en situaciones que nos ponen en un dilema ético para decidir lo que hacer del modo mejor. Tenemos múltiples intereses porque tenemos múltiples actividades. Pertenecemos a un club de fútbol, pertenecemos a una asociación recreativa, tenemos acciones de una empresa, tenemos propiedad inmobiliaria. Todos esos intereses secundarios pueden influir en el interés principal, en la capacidad de decisión, la objetividad del servidor público, puede influir en su imparcialidad, en el juicio objetivo imparcial en una determinada situación. Precisamente respecto a ese particular, queremos saber qué tipo de intereses pueden influir en esas decisiones de los servidores públicos. Todos los tipos de intereses, pecuniarios y no pecuniarios. A veces nos concentramos mucho en los intereses pecuniarios, financieros, ¿no? La posibilidad que un servidor público tenga acciones en una empresa y sea al mismo tiempo el fiscal de esa empresa, o que tenga que ejercer una auditoría o algo así a esa empresa, ese es más obvio, es más gritante, pero a veces podemos ser influenciados por intereses que no son de naturaleza financiera, sino de relaciones personales que tenemos, ¿no? De familia o de favorecimiento de un familiar en un concurso, o de relación con un club, por ejemplo. Tanto uno como el otro tipo de interés pueden influir en la imparcialidad o en la objetividad de un servidor público. Y esta intromisión, digamos, de los conflictos de interés, ¿cómo es que afecta a las entidades del Estado? Afecta a nivel organizacional porque puede haber una pérdida financiera con este conflicto de interés. Puede haber también un daño de naturaleza de imagen, de reputación. Y estos daños son difíciles de sorpasar en el tiempo, porque la pérdida financiera más o menos la podemos recuperar, pero recuperar la reputación de integridad es muy difícil. Y puede también haber un impacto a nivel de la confianza de los ciudadanos, precisamente en la imparcialidad de los servidores y de las instituciones que los sirven y que deben ser en todas las circunstancias transparentes sobre sus decisiones, objetivas y tomar las decisiones de acuerdo con la ley. Dada la relevancia de lo que nos estás mencionando, entonces, ¿qué cosa es lo que podemos hacer los servidores públicos si consideramos que estamos frente a un conflicto de interés? Es verdad que el servidor público tiene un papel en esto, pero antes del servidor público se tiene que hablar de una política de gestión que tiene que estar ahí, que tiene que estar plantada en la organización, que pasa por la adopción de códigos de conducta, de formación en cuestiones de ética, para interiorizar esos valores en las prácticas administrativas diarias. Hay que hacer encuestas a los usuarios de los servicios para comprender un poco cuáles son los riesgos, las malas prácticas o las formas de relacionamiento con ciudadano que no son las más convenientes. Todo eso tiene que hacer parte de una política de gestión de conflictos de interés.
El servidor público obviamente tiene un papel fulcral en esto, porque tiene en situaciones en que se encuentra en un dilema ético de esta naturaleza, debe procurar retirar su intervención inmediata en el proceso, después procurar ayuda, asesoría sobre estas materias, pero obviamente hay que haber alguien que le da esta asesoría en la organización. A veces es un responsable por cuestiones de governance, de cuestiones de ética, otras veces es un comité de ética, o cuando no existe se habla con el superior. El problema es que a veces estas situaciones los superiores están involucrados también, ¿verdad? Es complicado reportar arriba cuando también es parte del problema. Es parte del problema, es verdad. En relación con ello, ¿qué cosa es lo que está haciendo la Unión Europea en general y Portugal en particular en relación, o sea, para tratar de prevenir, para tratar de gestionar o que se gestione de manera correcta los conflictos de interés? Para la Comisión Europea, la cuestión de conflictos de interés, la gestión de conflictos de interés es una prioridad. Desde que han creado la política europea anticorrupción, el conflicto de interés se ha asumido como una prioridad, porque las funciones del Estado han cambiado. Hoy se gobierna mucho en red, y se tiene que hacer muchas asociaciones con actores del sector privado para inversiones públicas, para determinados aspectos de la implementación de políticas. Este relacionamiento continuo con privados muchas veces no deja clara cuál es la separación entre interés público e interés privado. Y por eso la Comisión está obviamente preocupada y hace cada semestre un informe sobre los países donde las cuestiones de governance y en particular los progresos que los países miembros de la Unión Europea están haciendo en materia de combate a la corrupción y gestión de conflictos de interés son reportados por especialistas a nivel nacional a la Comisión Europea, que después hace un informe y va a confrontar a las autoridades nacionales sobre lo que están haciendo. Lo hace la Comisión Europea y lo hace el Consejo de Europa. El Consejo de Europa, con el Grupo de Estados contra la Corrupción, el GRECO, hace evaluaciones del sistema de integridad parciales. La última evaluación fue precisamente sobre los conflictos de interés de los parlamentarios y de los jueces. Bueno, finalmente, Luis, ¿cómo podemos entonces promover la cultura de la integridad en el servicio público? Esta es la pregunta de $1.000.000. Bueno, de varias maneras. Obviamente que pasa también por reformas legislativas, institucionales, pero hablábamos antes del papel del servidor. Es importante reconocer que diariamente hay todo un ejército de servidores públicos que trabajan con mucho mérito, con mucha dedicación, y que obviamente no se revén en situaciones que van ocurriendo de corrupción de algunos de sus colegas y que crean una instabilidad enorme dentro de la organización, ¿no? Porque hasta ayer este colega era alguien que yo podía confiar y de un momento a otro descubres que se ha metido en un caso de corrupción, que ha recibido algo para decidir favorablemente a un amigo. Así que es muy importante el papel del servidor. Nosotros hicimos un proyecto para la Fiscalía Portuguesa y el Ministerio Público, analizando todos los procesos de corrupción en los tribunales de primera instancia desde 2004 a 2008, 838 procesos. En este análisis fue claro que el reporte de situaciones de malversación de fondos o de corrupción o de crímenes conexos a la corrupción que partían de dentro del servicio
por funcionarios que muchas veces temen represalias, porque los mecanismos de whistleblowing no son adecuados para proteger a las personas que alertan los casos de corrupción. Estas denuncias son las que llegan más lejos en términos del proceso penal. Cuando las denuncias vienen anónimamente o de ciudadanos, 70 y algo % son archivadas, rechazadas, porque no tienen materia sustantiva. Por eso es mucho importante trabajar de dentro del sistema con los servidores públicos. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus conocimientos y tu experiencia en relación con los conflictos de interés. Y nosotros nos encontramos en otra oportunidad en su programa Es Tiempo de Servir.